La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Presidenta, no hay cuentas, le dimos cuenta ayer, pero sí los oficios que están pendientes. Tenemos los oficios pendientes. Ya, vamos El entonces primero. al tema. Bueno, sobre el caso no Austral, se le pidió a la biblioteca una recopilación sobre los antecedentes, cuestión que ya está conversada. Aquí está el representante de la biblioteca, está acá, y lo van a la próxima sesión, ¿ya? Ya. Igualmente invitar a la Corfo a una próxima sesión para que entregue mayores Quiero antecedentes. pedirles si pueden guardar silencio porque estamos tratando de escuchar a la secretaria. Ya. A la Corfo invitar para una próxima sesión entregue mayores antecedentes sobre la administración financiera de los recursos aportados al fisco por la explotación del litio. ¿De acuerdo, presidente? ¿De acordado? ¿Parece entonces? ¿Que se envíe? Acordado. Y también un desagregado a la Subsecretaría de Interior y Prevención del Delito respecto al gasto en seguridad. Ya. Acordado. Y también, diputado Naranjo enviaron un oficio a cada uno en las 346 municipalidades para que informen a la comisión sobre las contrataciones de personal que hayan realizado desde marzo de 2022 a la fecha. ¿No lo quiere pedir por incidente? No, ya. Tengo una notable diferencia con el diputado Naranjo. Aquí está Diputado Cifuentes, prenda el micrófono. Está pidiendo informe hasta la comuna de la Antártida, que es comuna, pero no es municipio. Ah, perfecto. ¿Ah? Para, no Claro, sé si, está porque bien, es administrada por... ¿ah? Sí. Claro, así Lo que que yo no pasa es que tengo la nada secretaría- más que un problema de número con él. La secretaría se equivocó. Ah, el municipio y la secretaría le puso nombre. Ya. Según lo que sale en la página. Ok. Ya, entonces, ¿lo acordamos? Acordado. Diputado Romero. Gracias, presidenta. Mire, yo ayer quedé bastante preocupado un poco con con las declaraciones que hizo un poquito el ministro acá, que puede tener muchos asideros relacionados con por así decirlo, eh, cuestionamiento, tal vez el uso inadecuado de las encuestas que hace el INE o incluso que no tomárselas muy en serio, sino que me equivoco, también fueron palabras más o menos textuales, no tomarse muy en serio esa encuesta porque estaría mal hecha. Yo creo que es importante aclarar ese punto. Yo conversé con bastantes economistas ayer respecto al tema que me pareció raro que, por así decirlo, se le baje un poco el perfil a las encuestas que hace el INE. Y yo creo que sería bueno que invitáramos a esta comisión a la directora subrogante del INE para que nos explique efectivamente cuáles son las metodologías, porque lo dijo acá el diputado Soto, me parece razonable que si la encuesta no es seria o no hay que tomarla en serio o es subjetiva, no se hagan más, porque yo nunca he visto al ministro cuestionando la subjetividad o invalidando, cuestionando algo las encuestas que hace el INE cuando baja el desempleo, la celebra, pero en este caso cuando se da una cifra no le gusta. Entonces yo quisiera en esto que viniera el INE, explicara realmente qué está pasando, cómo se hacen estas encuestas, para que también nosotros como comisión técnica le aclaremos a la opinión pública y no se utilicen mal tampoco los datos que arrojan esas encuestas. Gracias, presidenta. Perfecto. Me pidió la palabra el diputado von Mühlenbrock. ¿Es sobre el punto? No, sobre el oficio que pidió, o más bien la invitación que pidió el diputado Romero, no. Es que el diputado Sáez me pidió la palabra sobre el punto. Diputado Sáez. Gracias, Presidenta. Yo no estoy de acuerdo con la solicitud del diputado Romero. Creo que en esta comisión tenemos temas mucho más relevantes que atender. Si usted, diputado Romero, tiene alguna inquietud, la puede canalizar directamente con la Dirección Nacional del INE, puede hacer un punto de prensa si gusta, un reportaje. Pero aquí el ministro en ningún momento aludió a subjetividades de ningún tipo, simplemente señal y tampoco emitió un juicio respecto a que la encuesta no es seria. En ningún caso se emitió eso. Podemos revisar si quiere la sesión completa y no se va a encontrar aquello. Lo que acá se puso en atención es que los datos en bruto hay que analizarlos, no es simplemente leer lo que aparece ahí y tomarlo como si fuera una verdad absoluta, porque admiten una interpretación. Y esas interpretaciones en base a criterios que son objetivos. Entonces, a mí no me parece que en medio de una vorágine legislativa tremendamente importante para nuestro país, queramos utilizar este espacio que ha sido, al menos en mi experiencia corta como diputado, un espacio de trabajo. Eso, Presidenta. Gracias.
Sí, presidenta, yo tampoco estoy de acuerdo con la solicitud que se hace. Adhiero a que lo mejor sería que el diputado se pueda juntar con el INE si así lo estima, pero además quisiera señalar que lo que se dijo ayer es muy claro, que cómo se mide el empleo público, lo que se pregunta es lo que genera que ese dato sea mayor, porque se incluye a los gobiernos locales principalmente. Entonces, yo creo que es absurdo que sigamos sosteniendo que o que el INE es poco serio o que la encuesta está mal hecha, porque lo que se señaló específicamente es que hay que tener ojo con la pregunta que se hace y que eso se puede mejorar o no, pero además se mostró otras encuestas que lo aplican del mismo modo. Entonces, yo de verdad creo que es como una situación en la que no se quiere entender algo que es evidente. Entonces, muy cercano al terraplanismo, ya se explicó la situación y creo que insistir en el punto de verdad que está de más. No tengo más palabras sobre el punto, no hay acuerdo entonces para realizar la invitación. Bueno, entonces, pero es que invitemos al INE para... Ok, Los que ya, en votan a votación. favor, votan a favor de la petición del diputado. Ok. ¿Te parece? Más Lo fácil. ponemos en votación. Ya. Señora Cid, los que votan a favor del oficio pedido del INE. Señor Cifuentes, señor Naranjo, señorita Rojas, señor Romero, señor Sáez, pues señor von Mühlenbrock, señorita Yemas, En contra. ¿quién? Igual se hubiese rechazado porque había empate. Bueno, Sí. pero fue Sí, rechazada la... Diputado señor Barrera, tendría que explicarle el diputado señor Barrera. Estamos votando el oficio. es que el diputado, pero a ver, hagamos un poquito de orden. El diputado Barrera está preguntando qué estábamos votando para que Sí. ponerse al día. Sí, no se me informaron en contra. Entonces ahora sí serían 4 a favor y 5 en contra. Ya, yo le tengo una propuesta a la comisión para que pasemos el punto. Ya, pero a ver si llegamos a un acuerdo y podemos avanzar. Yo les propongo que en vez de invitarlos acá a la comisión, podamos ir a reunirnos con la dirección del INE y consultarle como comisión, poder ir allá, tener una reunión formal como comisión, y así podemos también resolver los puntos de duda, si les parece. Pero ¿les parece que acordemos eso para que resolvamos? Porque mira, yo voté en contra en realidad no porque, sino que más bien porque tenemos una agenda bien acuciante, entonces no me puedo comprometer a que podamos verlo pronto. Y yo entiendo que la idea es que se pueda resolver en lo pronto el tema. Pero si les parece, podemos reunirnos y ahí lo acordamos de esa manera. ¿Ya? Exacto. Sí, ahí queda a libre disposición de los diputados. Ya, acordado. Sí. Habla muy mal de ¿Por qué hablar mal? Si ya se dio la información. Van a decir exactamente lo mismo. Sí. cada uno tiene derecho a opinar. Aquí es- Ya, pasemos entonces a punto de la tabla o Sí. tenemos otro punto vario. No, el diputado von Mühlenbrock Sí. también me pidió un punto vario. Gracias, Presidenta. No, dentro de los oficios que estábamos pidiendo, a eso iba. Eh, puede que quizás sea repetitivo algunos que han pedido y algunos de mis colegas antes, pero eh, después de la reunión de ayer, bueno, recibí también muchos WhatsApp y cosas, tanto gente a favor, en contra, algunos quedaron de acuerdo, otros no quedaron de acuerdo con el tema de las cifras que están dando vuelta de la cantidad de empleos en la administración pública. Entonces, yo me acuerdo que en periodos anteriores, siempre en Hacienda había alguien que estaba encargado de este tema. Y me acuerdo que incluso venía el presidente de la ANEF.
Cuando incluso, voy a andar más, incluso cuando había cambio de gobierno, yo me acuerdo que las primeras reuniones estaba siempre sentado aquí el presidente de América, el mismo presidente actual que está todavía, digamos, José Pérez, parece, ¿no? Sí. Entonces él estaba muy preocupado sobre las desvinculaciones que habían, obviamente por cambio de gobierno, algunos son por política y otros, pero él estaba, me acuerdo, con su ficha completa y íbamos región por región, ¿ah? Y repartición por repartición. Eso por el lado, digamos, de la NEF. Y por la contraparte de Hacienda, había una persona, no sé si era racionalización, pero un cargo de los altos directivos que había en Hacienda, que tenía toda la información. Entonces, ocupamos como media hora al comienzo, así estuvimos como casi un año, donde seguía viendo la cantidad de personas que entraban y la cantidad de personas que salían. Entonces, yo quiero, digamos, pedir algo tan simple, no a la encuesta, no al INE, a nivel, digamos, del Ministerio de Hacienda, a quien corresponde, no sé si la subsecretaría de Hacienda puede ser, no creo que por el cargo para el ministro, porque hay algo como más administrativo, que nos pueden enviar a la comisión, estoy pidiendo la información por ministerio, la cantidad de personas que al 11 de marzo había, la cantidad de personas que tenemos ahora, y ojalá poder evitar el tema que sí fue bueno la exposición del ministro, que hay que saber cómo poder decantar el tema pandemia, que es complicado, porque ahí fue una cosa extraordinaria y al final no sé cómo se resolvió totalmente. Yo le entendí que algunos parece que fueron y otros que lo recontrataron. Eso le entendí al ministro ayer. Pero ojalá que podamos tener algo formal del Ministerio de Hacienda diciendo, esta es la cantidad de personas, esta es la cantidad que tenemos actual en este momento, para disipar cualquier tipo, digamos, de especulación. Porque esa información la tienen, no necesitan ir al INE, digamos, para esa información. Solamente recabar, la tienen, como les vuelvo a repetir, tuvimos casi un año con el presidente sentado en esta comisión, y incluso a él lo que le preocupaba eran no los cargos políticos, que obviamente salen, ellos mismos renuncian y se van, sino eran que en regiones no hubiesen medidas arbitrarias con determinadas personas. Y por eso fue muy enriquecedor esa jornada que teníamos al comienzo de la Comisión de Hacienda, sí, estaba sentado el presidente de la NEF. Entonces, ojalá tener no me acuerdo el cargo específico, presidenta de la persona que estaba de Hacienda, que incluso más de una vez acompañaba aquí al ministro de la época de Hacienda, que veía este tema, digamos, el tema personal, ¿no? Así que si abundan algunos de los oficios que han pedido, es complementar, digamos, la información que estamos pidiendo. Yo lo estoy pidiendo a la Comisión de Hacienda, de la Comisión de Hacienda al Ministerio de Hacienda y Ministerio de Hacienda a la Comisión de Hacienda. Perfecto. Mira, a propósito de eso, yo creo que sería bueno recibir al presidente de la NEF en alguna oportunidad para poder escuchar también cuáles son los planteamientos que tienen a propósito, además de las negociaciones que se van a venir, del reajuste del sector público. Hay temas que se pueden conversar acá y me parece positivo poder tener una instancia en que les podamos escuchar y además podemos plantear, me parece súper atingente el tema de las contrataciones y poder conversarlo con ellos. Así que podemos acordar, si les parece a la comisión, una sesión especial en que los podamos invitar. Ok. Perfecto. Y el oficio, es que son más temas, pero bueno, ahí lo podemos ver con tiempo. Pero ya acordamos lo otro, diputado, así que también lo procesamos. Diputado Alexis Sepúlveda. No, bueno, reiterar lo que hemos venido manifestando algunos parlamentarios, que es que no casi todos los parlamentarios de la Comisión de Hacienda, la situación que afectan a los deudores hipotecarios repactados del Banco Estado. Asumió hace poco un nuevo presidente del Banco Estado. Creo que sería conveniente, a propósito de esto y de otros temas con los cuales nos vinculamos, poder invitarlo a la comisión para que pudiera exponer cuál es la situación en la cual nos encontramos. Se han hecho llegar numerosos oficios antecedentes al Banco Estado. Él está recién asumiendo, pero entiendo de que hay una continuidad en la gestión y por lo tanto podría explorar alguna respuesta sobre cómo se va a abordar esta problemática que afecta a miles de personas que fueron repactadas de manera totalmente abusiva
¿ah? Es una situación vergonzosa que espero que el ministro, se lo hemos planteado al ministro, lo han planteado numerosos parlamentarios, lo ha reconocido, pero que más allá de las buenas intenciones, esperamos que obviamente se empiece a aproximar una solución, cuál va a ser el camino que se va a tomar con estas repactaciones totalmente abusivas que se hicieron a numerosos clientes del Banco Estado. Diputado Naranjo. Presidenta, en la misma dirección del diputado Alexis Sepúlveda, creo que sería muy importante escuchar al presidente del Banco del Estado para abordar el tema de los créditos hipotecarios. Así que respaldo la petición. Diputado Mellado. Si quiere sobre el punto o para poder zanjarlo. Sí, sí, sí. Otro, ya. ¿Les parece a la comisión entonces? Ya. Acordado. Diputado Mellado. Invitación. Sí, presidenta. A ver, presidenta, yo no sé si Diputado Mellado. lo zanjamos ayer Disculpe. y se tocó la campana o no sobre la solicitud a la empresa Sokimich y Albemarle sobre los impuestos que ellos pagan, que nos envíen, por favor, porque ellos hablan en total de 5.000 millones de dólares. Se quedó claro, que nos explique clarito, porque el gobierno, no sé en qué afán, pero dice que no son 5.000, digamos, o no lo expresó. Entonces, queremos efectivamente zanjar este tema para que con claridad ellos nos digan cuántos impuestos y cómo se distribuyen los impuestos que pagaron ellos el año pasado, ¿cierto?, a las arcas fiscales, ambas empresas, si es que pudieran. ¿Les parece entonces? ¿Sí? Acordado. Diputado, Yo oficiaría al Servicio de Impuestos Internos y a las empresas. de todas formas. Sí, claro. De todas formas. Muy bien. Hoy día está, Bien, bien, bien. ahora está súper buen día. Dormí muy bien anoche. Ya, perfecto. Ya, entonces, si no hay más puntos varios, pasamos al objeto de la sesión. ¿Ya? Ok. Ya. Esta sesión tiene por objeto votar en general y particular el proyecto de ley iniciado en mensaje que fortalece la resiliencia del sistema financiero y su infraestructura. Para eso, ¿está así? Perfecto. Perfecto. Ya, hagamos pasar entonces y podemos partir la votación en general del proyecto. Tengo una duda. Sí, diputado Cifuentes. La carta del Servicio de Impuestos Internos ya empresas de litio van a ser rendidas mañana, supongo yo. Y nosotros estamos invitando al director de cuerpo para la próxima sesión del lunes o el martes. Tendría que ser lunes por los proyectos que tenemos, que si no, no vamos a cumplir las urgencias. Yo sé que... Efectivamente, si el gobierno dice que 5.600, el otro dice que son 5.000, bueno, y cuadremos la diferencia. Sí, pues el ideal sería hacerlo cuadrando con la misma información. El problema es que no vamos. Les voy a proponer un calendario para la próxima semana en la sesión de la tarde. Si les parece, yo les voy a proponer un calendario en la sesión de la tarde y ahí lo acordamos bien todas las invitaciones que tenemos pendientes. Ya, entonces partimos con la votación en general del proyecto. Ya, entonces voy a tomar la votación en general del proyecto que fortalece la resiliencia del sistema financiero y sus infraestructuras, que está con urgencia calificada de suma. Señor Barrera, A favor. señora Cid, señor Cifuentes, señor Mellado, señor Naranjo, señor Ramírez, A favor, secretaria. señorita Rojas, señor Romero,
A favor. Señor Saez, ¿está peleado con el diputado señor Juan Mierda? Porque tuvo que ir a intervenir a la sala. Sí. ¿Le podemos tomar la votación cuando ingrese? ¿No habría problema, Presidenta? ¿Le parece? Ya, Los perfecto. compromisos valen. Bien. Señor Sepúlveda. Señorita Yomar, Presidenta. Ya. Entonces, unánime con los diputados que están y luego se toman los dos diputados que están pareados. Ya. Entonces pasamos a la discusión en particular, Sí. secretaria, Sí, sobre las Presidenta, indicaciones. el Ejecutivo ha presentado algunas indicaciones, como asimismo los diputados Mellado y la señora Cid. Ustedes tienen ahí el comparado. Y respecto a las indicaciones que ha presentado el Ejecutivo, lo que hace es modificar sanciones, no sé si lo quiere ver en su minuto. Sí, porque Mejor. yo avanzando. partiría mejor por aquellos aspectos que no tienen indicación, O que porque están todos de entiendo acuerdo. que hay acuerdo, entonces podemos ir avanzando más rápidamente en esos elementos, y los elementos en donde hay indicación los discutimos después. ¿Ya? Perfecto. Ya, pero el diputado, el señor Romero, ha pedido votación separada sobre un artículo en todo caso, Ah, ya. para que se Ahí tenga lo- presente el 36 bis. lo- Entonces, todos aquellos artículos que no tienen indicación ni del Ejecutivo ni de los diputados, más la votación, menos la votación separada, entonces se colocan en votación, Presidenta. ¿Te Perfecto. parece? Lo ponemos en votación. Señor Barrera, A favor. señora Cid. Sí. Señor Cifuentes. Salió. Señor Mellado. Señor Mellado. Señor Naranjo. Señor Ramírez. Señora Rojas. Señor Romero. Señor Sepúlveda. Y señorita Presidenta. Ya. Entonces, unánime con el pareo que está pendiente. Perfecto. Ahí esperamos a los diputados Pues lo entonces. agregamos. Ya, Entonces entonces ahora partimos sí. con los artículos que tienen indicación, viendo En la las página indicaciones. ¿Sí? 12 del comparado. Ya. 12. Hay una. La página 12, ustedes tienen una indicación de los diputados Cid y Mellado respecto del artículo 36. El artículo 36 lo que señala es las ciertas atribuciones con el objeto cautelar, la estabilidad del sistema financiero. El Banco Central estará facultado y señala facultades. Dentro de ellas, conceder a las empresas bancarias y sociedades financieras los créditos y señala determinados requisitos. En el proyecto del Ejecutivo reemplaza en su numeral 1 la frase falta transitoria de liquidez por sujeto, en todo caso, a que se encontraran cumpliendo los requerimientos patrimoniales mínimos establecidos en el artículo 66 de la Ley General de Bancos. Todas las referencias ustedes las tienen abajo. Y en el artículo 87, inciso cuarto, de la Ley General de Cooperativas, y en el artículo 14, número 2, de la Ley 20.345. Respecto de esto, el diputado Cid y Mellado han agregado que en todo caso, según se requiere acuerdo unánime del Consejo. O sea, si quieren se los leo completo como quedaría para que lo entiendan, Sí, porque como por está favor. cambiado por el Ejecutivo, ya, a ver. Sí, hoy día se pide solamente el acuerdo y lo que se hace en la indicación es requerir acuerdo unánime. Ah, perfecto. Eso hace la indicación, a lo mejor los autores Ujú. la pueden explicar. Sí, le damos primero la palabra a los diputados para que lo puedan explicar y luego le damos al Ejecutivo. Perfecto. Diputada Cid. Gracias, Presidenta. Lo que estamos, como bien lo decía la secretaria, es pidiendo que sea un acuerdo unánime del Consejo, porque muchas veces
se podría decir que no están cumpliendo con el tema de la parte del patrimonio, aquí requerimientos patrimoniales, pero tal vez salvar a una empresa que está en estas condiciones que no cumple podría generar también efectos en el mercado financiero que afectaría al resto del sistema. Entonces, por eso, con un acuerdo unánime del Consejo, colocar específicamente eso, que puedan hacerlo. Gracias. Le damos la opinión entonces al Ejecutivo. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio saludar a la Comisión y a la Secretaría. Quiero precisar que lo que hace esta indicación, como explicaba la diputada, si lo entendemos de la misma manera, no es solo establecer la unanimidad del acuerdo, sino más bien lo que establece es una contraexcepción. O sea, el Banco Central solo puede dar, y acá probablemente me puede ayudar después el Banco Central solo puede dar acceso a estos servicios de liquidez siempre a las instituciones siempre que cumplan requisitos patrimoniales preestablecidos, y lo que establece la indicación es que dice, pero también podrán hacerlo, o salvo que haya acuerdo unánime del Banco Central, del Consejo del Banco Central, para entregarlo también a instituciones que no cumplan con esos requisitos de patrimonio, si es que hay unanimidad. Entonces, para nosotros eso afecta a las competencias. Bueno, el encabezado de este artículo, de hecho, habla de facultades del Banco Central, y a nuestro juicio eso afecta a las competencias del Banco Central. En términos formales sería contrario al artículo 65 de la Constitución. Sin perjuicio de ello, y más yendo al fondo, nuestra prevención, y lo conversamos también en la reunión con asesores, es que la intención la entendemos, que en el fondo de la que comentaba la diputada Cid, que es evitar que instituciones que no cumplan los requisitos patrimoniales puedan fallar o no se les entreguen estos accesos que podrían ayudarles. Entonces, lo que conversamos con asesores en esa instancia fue que, entendiendo la aprehensión, un problema así se resuelve con una regulación adecuada sobre resolución bancaria, que es lo que se ha anunciado, ¿se acuerdan?, en el marco de las conversaciones de las caídas de los bancos en Europa y en Estados Unidos. Y ahí el ministro fue claro con la CMF que está haciendo un trabajo inspirado en un documento que sacó la CMF hace recientemente, el Banco Central, para hacer un trabajo y que va a implicar una reforma al sistema de resolución bancaria. Entonces, nosotros creemos que la solución a problemas de liquidez de instituciones financieras que no cumplan con condiciones patrimoniales mínimas debe ser atendido en el marco de la resolución bancaria, y no a través de una facultad discrecional del Banco Central, que también lo somete a riesgo reputacional, en el sentido de si el fondo decide o no salvar a esa empresa. Por eso en el Ejecutivo estaríamos por rechazar esta indicación. No sé si el Banco Central quiere, bueno. La secretaria me solicitó la palabra. Presidenta, respecto si es admisible o no es admisible, lo que le corresponde a la Secretaría es solo emitir opinión. La Secretaría opina que es admisible, porque aquí la atribución, que es conceder a las empresas bancarias y sociedades financieras los créditos, queda intacta. Lo que aquí se está agregando es un requisito de exigencia, que es la unanimidad, pero no cambia, como dice la norma constitucional, crear, esa es atribución exclusiva del Presidente de la República, crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, fiscales, semifiscales, autónomos o de la empresa del Estado, suprimirlos y determinar sus funciones y atribuciones. Y aquí no está cambiando eso. La diputada Roja me pidió la palabra y luego desde el Senado. Sí, gracias, Presidenta. Lo que pasa es que para que entendamos todas y todos lo mismo, y ahí le pido colaboración también a la diputada Cid, que es autora, lo que yo entiendo es que es un O, no un I. No es que se requieran las condiciones y además se requiera la unanimidad, sino que es o las condiciones o, en caso distinto, también podría ser por unanimidad. Entonces, si entendemos que es un O, sí, efectivamente podría ser un problema de admisibilidad, porque está cambiando en definitiva cuál es la condición que tiene el Banco Central para aceptar esto. Entonces, creo que si todos tenemos claro que es un no, sí hay una discusión sobre la admisibilidad. Desde el Banco Central me pidieron la palabra. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar a la Comisión. Me acompaña también el fiscal del Banco Central. Estas indicaciones entraron hace poquito, así que la estamos recién analizando y probablemente tampoco representa la opinión del Consejo del Banco Central. Nuestro entendimiento, efectivamente, que estamos discutiendo el marco de lo que se llama préstamos de emergencia, y lo que dicen las recomendaciones internacionales y el criterio sentado del Banco Central es que son siempre
préstamos que se otorgan en situaciones de falta de liquidez transitoria de una institución, pero una institución que es solvente, que es viable. Entonces entenderíamos que el alcance de la propuesta, al decir que salvo acuerdo unánime, extendería un caso en el que se podrían otorgar este tipo de préstamos más allá de situaciones de liquidez transitoria, y entendemos que sea una herramienta que va más allá del marco de protección de estabilidad financiera. En ese sentido nos hace sentido la posición del Ejecutivo de que un marco más completo de discusión sobre herramientas de resolución bancaria es lo que se podría discutir en un proyecto de ley con su propio mérito. La implementación de la lógica de préstamos de urgencia hoy día se estructura sobre la base de un memorándum de entendimiento que mantenemos entre el Banco Central y la CMF, porque hay una interacción entre que la CMF nos da la visión de cuál es la situación de esa institución en particular, y es ahí donde se regula la interacción, los flujos de información, los plazos en que nos damos los informes previos. Entonces nuestro entendimiento es que esta propuesta efectivamente cambiaría ese criterio. Nos parece que va más allá de lo que se entiende propiamente tal como un préstamo de emergencia, en que tiene que tratarse de una situación transitoria, pero no una institución que es inviable o que es insolvente, porque obviamente eso podría comprometer también el patrimonio, los recursos públicos, y me gustaría, si es posible, darle la palabra al fiscal que nos pudiera complementar. Le damos la palabra entonces. Sí, ahí. Buenos días. Sí, complementando lo que dice Rosario, yo agregaría que esto que estamos comentando incide en una facultad que es probablemente la facultad más difícil para un banco central, que es la de otorgar préstamos de emergencia a instituciones que estén enfrentando problemas transitorios de liquidez. Así lo dice la norma, no problemas de solvencia. La dificultad está en que distinguir entre un problema de liquidez o de solvencia en situaciones de crisis es muy difícil. Y por eso que, desde el punto de vista del Banco Central, entre más objetividad haya en la norma para efectos de decidir si otorga o no este tipo de préstamo de urgencia, más tranquilidad, más certeza o más seguridad va a tener ejerciéndola, porque hay que recordar que aquí lo que estamos haciendo es que se están comprometiendo recursos públicos. Esto podría incidir eventualmente en una suerte de salvataje de una institución que debiera ser viable, pero pudiera ser que no lo sea. Entonces, establecer estos requisitos mínimos patrimoniales le otorga esa certeza, le otorga esa seguridad jurídica a una decisión que, por definición, que por naturaleza es muy difícil. Hoy día el Banco Central tiene esta facultad solamente respecto de los bancos. Está el tema de que sea para instituciones que tengan una falta transitoria de liquidez, pero no están estos requisitos patrimoniales mínimos. Esta norma está haciendo dos cosas. Lo está extendiendo respecto de otras instituciones, que pueden ser, por ejemplo, cooperativas y las demás que menciona el artículo 27, la entidad de contraparte central, y junto con eso establece estas condiciones patrimoniales mínimas. Respecto de los bancos, podría decirse que es la misma facultad, pero se le está agregando un requisito. Respecto de las otras instituciones, yo diría que es una facultad nueva, y que al agregar esta contraexcepción, salvo acuerdo unánime, le está dando la facultad respecto de ellas de otorgárselo sin esos requisitos. Entonces, desde ese punto de vista, es una facultad nueva, y que yendo al tema de fondo, tiene el problema de que la vuelve a ser discrecional. O sea, el Banco Central, por acuerdo unánime, podría decir por sí y ante sí, darle estos préstamos de urgencia a una institución que el día de mañana se transforma en una institución insolvente y que genera una pérdida para el fisco de Chile. Y por esa razón pensamos que es mejor, como está redactada originalmente, la propuesta. Diputada, ¿sí? Bueno, la indicación, como lo dije al principio, en el fondo es para que el Banco Central, frente a una crisis financiera, pueda apoyar a una empresa, que no tenga, digamos, el tema patrimonial, pero la idea es no por la empresa, sino que en el fondo por el sistema financiero. Nosotros vamos a seguir adelante con la indicación porque está bien lo que dice el Ejecutivo, que se va a presentar un proyecto más adelante, pero creo que hay que tener hoy día en vista esto también. Así que yo me imagino que vamos a someter a votación. Muchas gracias. Desde la CMF, ¿sí? Muchas gracias, Presidenta. Buenos días a todos. Yo quiero solo complementar un punto que levanta el Banco Central y el Ejecutivo, y recordar que en este proyecto ya existe una facultad excepcional del Banco Central de entrar a adquirir o hacer operaciones de pacto con todas las instituciones fiscalizadas por la CMF en caso de inestabilidad financiera. Entonces, en el caso de borde que plantean los señores diputados y señoras diputadas, efectivamente hay una herramienta adicional que se incorpora en este proyecto y que, si bien es cierto,
es algo más acotada que el préstamo de emergencia, sí genera la posibilidad de entregar liquidez no solamente a las cooperativas supervisadas por la CMF, sino que a otras entidades. Entonces, ese resguardo global sí queda capturado, por lo menos esa dimensión por parte del proyecto. Gracias, señor presidente. Diputado Sepúlveda. Gracias, presidenta. Para mayor claridad, porque de repente uno se enreda, lo que establece la indicación del Ejecutivo, lo que estamos, es sujeto a todo caso que se encontraran cumpliendo requerimientos patrimoniales, ya sea para los bancos o para las cooperativas. Establece como requisito, para ir en ayuda a un problema de liquidez, esas condicionantes. Y lo que hace la frase que agregan los diputados Mellado y Sofía Cid es que podrían saltarse esos requisitos, no considerar los resguardos patrimoniales que tiene que haber en esta acción, y por lo tanto no lo exigirían, solamente valdría el acuerdo unánime del Consejo. En estricto rigor, para entenderlo, podríamos estar yendo en ayuda financiera de una institución cooperativa o banco que pueda que no tenga los resguardos patrimoniales para defender eso. Entonces, lo que busca es saltarnos esa norma, esa exigencia, a través de un acuerdo unánime, pero que termina siendo un riesgo en términos de que se podría concurrir con ayuda financiera a una institución que no tenga la capacidad patrimonial de poder cubrir esos recursos. No sé si entiendo. Sí, pero el tema, ¿sí? sí, ya, Sí puede prender el micrófono. gracias, presidenta, por su intermedio. En el fondo lo que buscamos es que a lo mejor esta institución que no está cumpliendo, al no recibir la ayuda, puede generar una crisis en el mercado financiero mayor. Por eso que lo dejamos a unanimidad del Consejo del Banco Central. Eso es más o menos, de acuerdo a lo que dijo el diputado por su intermedio, Alexis Sepúlveda, en esa línea va, ya que en el fondo también podría generar, y tengo un ejemplo acá en el año, déjame leerlo, sí, porque la quiebra del Lehman Brothers, eso fue en el año 2008. ¿Ya? Ahí hay un ejemplo que en ese caso se hizo. ¿Estado Mellado? Sí, a mayor ahondamiento. Si el tema es que si efectivamente se le podría prestar a esta institución con la unanimidad del Consejo, es que estaba en el listado de los prestables, pero su tema patrimonial se vino abajo por circunstancias momentáneas quizás, y esto va a significar de que vamos a mantener el sistema financiero en regla y en tope, digamos, y sin ninguna corrida que se podría producir a las otras empresas del mismo sector. Entonces, si estamos hablando de momentos de crisis, esta indicación lo que te va a dar es un momento de crisis para empresas nuevas que entran al tema del préstamo del Banco Central, no solamente la caja para intercambio, sino que de liquidez, ¿ya? Y si efectivamente estaba en el listado para entregarle liquidez, es porque cumplía, ¿cierto?, todas las indicaciones que el Banco Central le tenía para eso. Entonces, el punto es, si llega en un momento determinado a estar fuera de este sistema, hay que tomarla, protegerla, porque el sistema de todas las otras que son iguales a la que está cayéndose podría verse perjudicada por una corrida bancaria que se podría producir en el sistema. Ese es más o menos hacia allá va el sistema. A lo mejor. Diputado Ramírez. Gracias, presidenta. Presidenta, muchas veces estas crisis bancarias se generan simplemente por temores que se producen en el mercado, que no necesariamente tienen relación con la realidad. Ningún banco en el mundo aguanta una corrida bancaria, por ejemplo, y esas corridas bancarias a veces se pueden producir simplemente por rumores o temores. Lo vimos hace un mes atrás, cuando quebró el banco de Silicon Valley, que empezó a haber temores en todo el mundo, incluyendo en Europa, no solamente en Estados Unidos, respecto al efecto dominó que eso podía generar. El año 2008 con Lehman Brothers tuvimos la crisis subprime que golpeó durísimo a todo el mundo. Creo que tener una válvula de escape, porque ¿qué es lo que ocurre generalmente en estos casos? Cuando se llega a una situación límite, empezamos con las leyes de emergencia con nombre y apellido. O sea, una ley para salvar a este banco o un decreto que firma el presidente para salvar a este otro. Yo creo que para la confianza del mercado, tener institucionalmente una válvula de escape para que en aquellos casos
en que el Consejo del Banco Central determine por unanimidad de que en este caso lo que conviene para la estabilidad del mercado financiero en su totalidad, del sistema bancario, de la confianza en los mercados, se justifique de alguna manera una intervención, a mí me parece y me gusta más que exista esa institucionalidad, esa válvula de escape, a que llegado el momento tengamos que empezar a legislar con leyes con nombre y apellido. Y yo por eso creo que si no es esto que está proponiendo los diputados Cid y Mellado, yo creo que tiene que haber algún otro mecanismo. Pero a mí me gusta, creo que es positivo, creo que genera más confianza. Siempre es bueno tener estas instancias que uno dice, bueno, si es que esto sigue empeorando, va a intervenir el Banco Central y eso puede generar calma en los mercados y eso puede finalmente detener una bola de nieve que muchas veces es muy difícil detener. Por lo mismo yo creo que algo así se tiene que explorar y yo creo que esta indicación va en el sentido correcto. Diputado, ay, ya, vamos a poner un poquito de aire entonces. Diputado Soto y luego desde... Sí, gracias, presidente. Solamente para solicitar, si lo tiene bien la comisión, agregar mi voto a favor de la votación en general. Entonces, ¿le parece a la comisión? Ya. Lo mismo con el diputado Sá y el diputado von Bühlenbrock, ¿cierto? Ya. Y también los artículos que no tienen indicación, que entiendo también se dieron por aprobado. Exacto. Perfecto. Aprobado. Las dos votaciones que han sido en realidad, ya, ok. Ya. En economía prosocial. El diputado Soto se agrega, ¿y quién más falta? Claro, y los diputados pareados. Y el diputado Cifuentes es la segunda que tuvimos. Perfecto. Ya. Desde el Banco Central nos querían... solamente un comentario. Aquí estamos, como decía el fiscal, se está extendiendo esta facultad de préstamo de emergencia, última instancia, que si uno mira todos los estándares internacionales siempre son para entidades que presentan situaciones de liquidez transitoria, no situaciones de insolvencia, y entiendo que es difícil mirar el panorama completo porque aquí no estamos mirando en general el esquema de herramientas que tenemos en Chile para abordar problemas de situaciones de insolvencia de bancos o instituciones financieras, que se regulan más ampliamente en la Ley General de Bancos, que hay planes de regularización temprana, indicadores que van adelantando que ese tipo de situaciones se pudieran identificar. Hay medidas anteriores a llegar a una situación como esta, y en el límite, claro, un esquema de resolución bancaria como el que se comentaba acá. Este proyecto también tiene otras dimensiones que tienen que ver con dar facultades de proveer liquidez en situaciones de por causales de estabilidad financiera. En el artículo 36 bis también hay una herramienta en ese sentido que creo que aborda la preocupación, pero eso es lo que queríamos plantear hasta ahora. El foco de este proyecto de ley era, lo que se trata en particular en los préstamos de emergencia, era extenderlo a estas otras entidades que también tienen esta dimensión sistémica, que son las entidades de contraparte central y las cooperativas de ahorro y crédito sistémica. Nuestro entendimiento es el mismo que se ha planteado acá respecto al alcance de la propuesta. Diputado Barrera. Sí, a mí, presidenta, me gustaría entender bien cuál es el fin de la indicación, porque me da la impresión por la redacción de que no es una excepción, sino que es una condición más que le están colocando para poder, en las condiciones, porque dice, al final dice, y salvo acuerdo unánime del Consejo. Pero dice y, porque dice de que tiene que cumplir las condiciones de la Ley General de Banco o de las cooperativas, dice, y salvo acuerdo unánime. Entonces está como extraña la redacción igual. Entonces, más que una excepción a las otras condiciones, pareciera que fuera una condición más, donde colocan y. Ya. Ya, le vamos a dar la palabra a desde la semestre. Del Ministerio de Hacienda. Desde el Ministerio de Coordinador Hacienda. Perfecto. Mercado Capital del Ministerio de Hacienda. No, simplemente reiterar lo que ya planteó inicialmente Consuelo Fernández, lo que ha dicho Banco Central, en el sentido de que
ya existen herramientas para hacer frente a situaciones de liquidez, ¿no? O sea, ya eso está en la normativa actual que disponible para las instituciones financieras y que se está en estudio, ya hay un white paper que está para revisión de parte de la Comisión para el Mercado Financiero. Hay un grupo de trabajo que está conformado tanto por la Comisión del Mercado Financiero como por el Banco Central y el Ministerio de Hacienda para elaborar un proyecto de ley sobre resolución bancaria que aborda precisamente las situaciones que están planteadas en esta indicación, vale decir, situaciones más bien de insolvencia que tienen una característica bien distinta a las situaciones de restricciones transitorias de liquidez que ya está resuelto o abordado como han dicho. Perfecto. Si les parece, lo ponemos en votación. Ya. No. Ya, entonces, el Ejecutivo en su texto lo que hace, agrega luego sociedades financieras y las demás instituciones financieras. Esa es la primera modificación. Luego viene la letra B, ya ustedes la leyeron, y además no solamente es para renovar, sino para otorgar y renovar. Esa también está cambiada por el Ejecutivo en su texto. Entonces, primeramente, vamos a votar la indicación que viene al inciso que sigue para poder aprobarla o rechazarla y después votan todo el artículo completo. Entonces, la indicación de los diputados sería la primera, presidente, en votarse. Ok. Presidenta, ¿se va a terminar la constitucionalidad de la indicación? Es que no tiene que ver, fue un intercambio con la asesora, pero tienen que votar el fondo, porque ustedes ya han visto, presidenta, que tiene cuestiones de fondo, realmente que no tiene que ver con la atribución exclusiva del presidente de la República. No, pero los Presidenta, diputados pero podrán hemos votado solicitarlo. admisibilidad en otras ocasiones, No, a sí, contrapelo de la La opinión de la presidenta la comisión. Claro, la declaro si está en contra, perfecto. Claro. Claro, la secretaria, ya, pero sigamos el procedimiento. Ya. En este caso, a mi juicio, al momento de agregar una facultad, me queda la duda de si efectivamente estamos hablando de una indicación que sea admisible o no. Porque, para ser sincera, agregar una facultad, eso implicaría una modificación en materia presupuestaria y eso al menos a mí me entra la inquietud. Entonces me gustaría en este sentido también conocer al respecto la opinión del Ejecutivo respecto a la admisibilidad y así poder proceder. Si le parece al Ejecutivo poder pronunciarse al respecto. No, sí, sé que es una facultad mía, pero tengo la inquietud, entonces me gustaría estar consultando, así de simple. Presidenta, pero con todo respeto, presidenta, pero No, de hecho, presidente. No, la presidencia es la que define la presidencia es la que define. Sí. Presidenta, por su intermedio, fue lo primero que planteó Consuelo Fernández, nuestra coordinadora legislativa, en el sentido de que el Ejecutivo considera inadmisible esta indicación. Considera que es una nueva función del Ejecutivo. Es una nueva función que Y se en le está ese sentido asignando al Banco Central. Ok. Perfecto. Yo entonces también considero que es inadmisible, dado que es una nueva función, es una nueva facultad. Se vota la admisibilidad entonces de la... Entonces, lo que votan a favor de lo que ha hecho presente los diputados, de que es admisible. Ok. A favor, admisible. Bien. Señor Barrera, señora Cid, señor Cifuentes, señor Mellao, señor Naranjo, señor Ramírez, señorita Rojas, señor Romero, señor Sáez, señor Sepúlveda, señor Soto, señor von Mühlenbrock, presidenta, señor presidente. 8-5, presidenta. Se declara inadmisible. Entonces votamos el artículo propuesto por el Ahora, Ejecutivo. sí, con la agregación, los cambios que ahí se señalan. Perfecto. Ya. Entonces, el artículo, bueno, pero queda una indicación que es la letra D.
al final, letra D. ¿Qué es lo que hace? También es la diputada Cid y Mellado. Reemplaza el texto propuesto por el siguiente. Lo que hace en definitiva es agregar, a ver, el texto del Ejecutivo reemplaza Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras por la Comisión para el Mercado Financiero. Pero la indicación le agrega el que deberá ser emitido en el plazo que señale el Consejo del Banco. Esto sigue siendo parte de la inclusión del Ejecutivo, el texto del Ejecutivo. Lo que se le agrega es un plazo. Y el plazo no deberá ser inferior a 3 ni superior a 7 días hábiles. Agrega un plazo. Esto, indicación, la presidenta, no es inadmisible porque es solo un plazo. Puede Sí, gustar, no gustar, pero es un plazo. de todas formas, yo también comparto ese criterio. Le doy igual, de todas formas, respecto a los plazos, le doy la palabra al Banco Central y luego a la CMF, sí, y también al Ejecutivo. Muchas gracias, presidenta. Como comentaba, existe un acuerdo bilateral entre el Banco Central y la CMF para coordinarnos precisamente en situaciones como esta, que son situaciones críticas, y por eso es que no se define el plazo a nivel de ley, sino en ese MOU. Incluso un plazo de 3 días podría ser demasiado largo en un caso en que se requiere un préstamo de urgencia, por eso estimamos que no sería necesario que quedara definido a nivel de ley. No sé si CMF puede complementar algo. ¿Desde la CMF? Muchas gracias, presidenta. Yo creo que agradecemos la preocupación de los señores diputados de los plazos, creo que es relevante, pero como dice el Banco Central, creo que un plazo de 3 días de piso eventualmente es muy largo. Efectivamente, pensando, por ejemplo, en uno de los ejemplos que mencionó el diputado respecto a situaciones recientes, son soluciones que se tienen que dar en un día, sino efectivamente la situación es compleja. Entonces, nuestra sugerencia sería en este caso dejar esto fuera de la ley. Encantado, explicamos más cómo llegamos al memorando de entendimiento, nos da flexibilidad a ambas instituciones, efectivamente calibrar la velocidad de respuesta respecto a la severidad, y en ese sentido no vemos que sea necesario, y como les dije, el piso de 3 días incluso nos quita cierto grado de flexibilidad en esto. Eso, Diputado Sepúlveda. Yo se lo comentaba aquí al diputado Naranjo, claro, el piso de 3 días, pero el techo de 7. Yo comparto y entiendo el tema del piso de 3 días. Y la pregunta es, ¿un techo de 7? Disculpe. Le doy la palabra a la CMF primero ya. Perfecto. Nosotros no veríamos inconveniente. Perfecto. Diputada Cid. Bueno, presidenta, podríamos modificarlo sin dejar en el mínimo, pero sí con un tope de 7 días hábiles en la respuesta. ¿Les parece? Si les parece a la comisión, No, lo no hay podríamos problema en la CMF ni el banco. Diputado von Mühlenbrock. Gracias, presidenta. Bueno, justamente iba a proponer lo que estamos hablando porque aquí hubo una exposición, no me acuerdo ya de quién fue, o no sé si fue el presidente subrogante del Banco Central, pero cuando estábamos hablando de los días, efectivamente a mí me parece 3 días en una situación de problema, que hay que moverse rápido, el Banco Central no encuentro absolutamente desmedido, digamos. O sea, yo creo que 3 días es mucho, como mínimo. Y eso es lo que iba a plantear, de que pedirle por su intermedio a los diputados que presentaran esta indicación de que le quitaran el inciso, la parte inferior, y podemos dejar solamente la parte máxima, porque lo contrario, efectivamente, el mercado se mueve muy rápido y 3 días puede ser realmente una camisa de fuerza en vez de ayudarlo. Estamos complicando el sistema. Gracias. Ya, perfecto. Entonces, si le parece a la comisión, lo podríamos acordar. Acordado. 7 días. No deberá ser superior a 7 días hábiles. Ahora sí votamos el artículo. Sí, el artículo tal cual lo presentado el Ejecutivo con esta modificación. Perfecto. Se pone en votación. Unánime, presidente. ¿Le parece la comisión? Perfecto. Llegó la subsecretaria. Llegó la subsecretaria. Perfecto. Si podemos
Ah, ya, perfecto. Bienvenida, subsecretaria. Entendemos que estaba en otra comisión. Sí, sí, dale, dale. Sí, ¿Lo ponemos en 29. votación? Entonces, no, ya lo pusimos en Unánime. votación, de verdad. Vamos al Sí. 29. Espera, el 36, espera, el diputado pidió votación. Sí, el diputado Romero. Estamos estudiando porque Sí, es que el diputado José Romero pidió votación separada del artículo 36 bis. dice entre páginas. Sí, En a la continuación. 14. Sí, La página 14. ya, en la página 14. Su fundamentación la puede hacer el propio diputado. Perfecto. Diputado, sí puede prender su micrófono. La verdad es que es una norma bastante excepcional y cuando se le entrega a una institución como el Banco Central la posibilidad de inyectar liquidez, ¿ya? Yo quisiera que me lo explicaran un poco porque es bastante excepcional. Una de las virtudes que tiene el banco es controlar algunas cosas. Y por eso nos llamó la atención en qué contexto, porque no tiene ningún requisito, solamente un acuerdo. Entonces ahí es lo que yo quisiera que ustedes puedan explicar. Gracias, presidente. No sé si prefiere hablar del Banco Central o del Ejecutivo, la subsecretaria. Sí, Sí, por favor, si puede contestar la representante del Banco la Central. representante entonces del Banco Central. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. Aquí lo que se está incorporando es efectivamente una nueva facultad para el Banco Central por razones de estabilidad financiera. Es efectivamente una facultad excepcional que lo que permite es proveer liquidez por la vía de hacer operaciones repo con instituciones financieras distintas de las que actualmente se puede operar como los bancos, que es el marco general en que estamos trabajando en este proyecto. Y por eso se habla de instituciones financieras fiscalizadas por la CMF. Podrían, por ejemplo, incorporarse ahí las cooperativas, administradoras de fondos de pensiones, administradoras generales de fondos, y ahí la posibilidad es hacer una operación repo que ellos puedan entregar estos instrumentos financieros, valores mobiliarios, efectos de comercio emitidos por empresas bancarias, y de esa manera el banco poder proveer liquidez. No es una operación de liquidez a una institución específica, es para segmentos de mercado, es cuando se vea una necesidad de estabilidad financiera, es para entidades que sean relevantes para el normal desenvolvimiento del sistema financiero, y aquí nuevamente hay una interacción entre el Banco Central y los supervisores, y por eso este artículo 36 bis contempla la posibilidad de tener un informe desde la CMF o desde la Superintendencia de Pensiones que nos den cuenta de que ellos también tienen una visión de que las necesidades de estabilidad financiera ameritan tomar una medida como esta. Entonces, una medida adicional que permitiría contar con una atribución para estabilizar el mercado en condiciones que viéramos situaciones de inestabilidad financiera. No sé si el fiscal quiere complementar algo o por el lado de la CMF. Fiscal, ¿no? Desde la CMF. Sí, bueno, este era justamente el artículo al cual me refería también en la discusión anterior respecto a las situaciones excepcionales. Efectivamente, uno observa situaciones en los mercados financieros globales donde han habido más que problemas específicos de una entidad, sino que problemas con la liquidez general del sistema financiero, ya sea por condiciones excepcionales como las de la pandemia, problemas en terceros países como los que ocurrió en la crisis subprime, y en ese sentido es prudente que el Banco Central pueda, como dijo la representante del Banco Central, previo informe de los supervisores, ya sea la CMF o la superintendencia, abrir un programa que implica liquidez, donde los actores relevantes, dícese bancos, compañías de seguros, administradores generales de fondos, cooperativas, si se avanza con este proyecto también, puedan obtener liquidez del Banco Central con un mecanismo resguardado, que es un mecanismo de repo, donde efectivamente las entidades entregan un colateral al Banco Central, el Banco Central entrega liquidez y después esto se devuelve. Y ahí está el resguardo patrimonial y fiscal de esta operación, que hay un repo garantizado. Es excepcional
no para situaciones habituales, no para política monetaria, no para conducción de entidades específicas, y tiene que ser sistémico, es un problema en el cual afecta al resto del sistema financiero. La lógica acá es que efectivamente no se generen problemas que terminen impactando el otorgamiento del crédito, en ese sentido a empresas y personas que necesitan el crédito, o en casos más extremos que se generen situaciones de liquidez donde instituciones solventes que no tienen problemas patrimoniales tengan un problema de liquidez y por lo tanto no puedan honrar a sus depositantes o a sus asegurados. Esa es la lógica. Pensamos que tiene resguardos adecuados, ya sea tanto por el rol del Banco Central como el informe de la Superintendencia y la Comisión. Pensamos que hay resguardos patrimoniales del fisco, en el sentido que son repos, y es una figura que hemos visto en otros países que se ha utilizado y ha generado efectivamente una normalización ante situaciones que son de riesgo. Eso, señora Presidenta, gracias. Diputado Sáez. Gracias, Presidenta. Consultar si en esa experiencia en aquellos países donde este tipo de mecanismos existen, hay adicionalmente fórmulas de rendición de cuentas, ya que estamos hablando de situaciones que son excepcionales, ¿cierto? Muy críticas, por lo mismo y por la naturaleza de esas eventuales inyecciones de recursos. Si existe esa rendición de cuentas ante el Congreso o ante alguna instancia que pueda evaluar si la toma de decisiones efectivamente fue la correspondiente. No, yo algo más bien de forma, a propósito de la discusión, de la conversación que tuvimos en el anterior, la indicación de la diputada Cid y el diputado Mellado. El acuerdo que adopte el banco requiere un informe previo, ya sea de la Comisión del Mercado Financiero, en su caso la Superintendencia de Pensiones, el que deberá ser emitido en el plazo que señale el Consejo del Banco, el cual no podrá ser inferior a 3 días hábiles bancarios. Aquí pusimos un piso. Yo lo pregunto, no entiendo que sea algo relevante, pero ¿es necesario ese piso? Que el informe no puede ser entregado antes de 3 días hábiles bancarios. ¿Por qué? Solamente por salir de la aduana o de Cucuchenta. ¿Le damos la palabra? Sí. Sí, son dos preguntas. Sí, son dos preguntas. La primera pregunta respecto a la rendición de cuentas. En general, los bancos centrales y los supervisores financieros tienen mecanismos de rendición de cuentas. Esto obviamente difiere en cada país. Algunos países tienen compromisos explícitos con el Senado, otros con la Cámara respectiva. Algunos tienen frecuencia semestral, otros tienen rendición de cuentas en función de ciertas atribuciones. Entonces es un mecanismo que está. Habiendo dicho eso, y aquí el Banco Central puede complementar, la CMF tiene mecanismos de rendición de cuenta explícitos. Las decisiones que nosotros hacemos tenemos que explicarlas, tenemos que informar al final del año cómo tomamos decisiones y tratamos de ser lo más transparente en general respecto a qué es lo que se decide en términos de regulación en particular. Entonces, yo creo que los mecanismos están, por lo menos de la CMF, hay mecanismos de rendición de cuentas y en este caso parte de lo que incorporaríamos a esa rendición de cuentas es que si damos un informe favorable por una situación como esta, explicaríamos esa lógica tanto en comunicaciones intraaño como en el informe que de hecho nos toca hacer en unas semanas más, el informe anual de la CMF. Entonces esos mecanismos son parte justamente de la lógica de tener un órgano con algún grado de autonomía, pero que tiene que rendir cuentas, en este caso al público en general y al Congreso en particular. Así que esos mecanismos están. Respecto a los plazos, y efectivamente, como mencionaba la subsecretaria, son plazos máximos. Entonces entiendo que ahí creo que nuevamente la lógica acá es tener una respuesta lo más rápido posible, como sea prudente. En el caso general de problemas sistémicos puede requerir algo más de análisis que en un caso individual, pero la lógica de esto es responder a la mayor brevedad. Eso por nuestra parte, señor presidente. Diputado Romero. Mire, nosotros no hay ninguna duda que hemos sido, por lo menos de mi sector, bastante férreos defensores de la autonomía del Banco Central y por eso también somos bastante cautelosos con respecto a aquellas atribuciones que se le otorgan al banco. Por eso a nosotros nos llamó la atención esta norma. Yo no conozco la regulación que tenga el Banco Central Europeo, alemán, norteamericano. Hablan acá
que existen mecanismos para rendir cuentas, pero salvo a lo mejor una responsabilidad administrativa o que a lo mejor me equivoqué o un pedir perdón, no tengo idea de lo que pueda resultar después de algún proceso que pudiera derivar en un error, que no creo que sea menor una cosa como esta. Nuestros consejeros o las decisiones del Banco Central gozan de una autonomía casi absoluta en Chile. Entonces, yo comparto lo que dice el diputado Sáez, que en el fondo, dándose una situación excepcional como esta, que estás hablando de ingresar liquidez a un mercado, aunque haya un informe favorable, entendiendo por así decirlo, el buen criterio que tienen los consejeros de hoy, no sé qué pueda pasar con los consejeros de mañana, no tengo idea, no puedo ver el futuro. Y por eso me parece que esta norma, que no tenga ningún tipo de visación por alguien, o por lo menos que alguien diga, o que cuente con más seguridad, a mí me parece, es la única norma de esta ley que a mí me llamó la atención. No sé en ese sentido, y me gustaría que me pusiera un ejemplo bastante claro qué es lo que pretenden, qué es lo que pretenden corregir, o qué situación hoy día está desprotegida de no tener esta norma, pero no un ejemplo técnico, sino que un caso, un ejemplo, qué podría ocurrir si no tienen esta norma hoy día, y por qué es tan importante que este Congreso Nacional le entregue una atribución de esta naturaleza sin, en verdad, un contrapeso al Banco Central. Gracias. Me pidieron la palabra desde el Banco Central. ¿El fiscal? Sí. Gracias, presidenta. Por su intermedio, voy a partir por el tema de los plazos. Efectivamente, lo que hace esta norma es una precisión. Lo que dice es que el informe debe ser emitido en el plazo que fije el Consejo del Banco Central, pero inmediatamente dice que ese plazo no puede ser inferior a 3 días. Eventualmente la Comisión para el Mercado Financiero podría emitir el informe antes de eso. Ahora, yo estoy de acuerdo que tal como está puesto puede parecer un poco extraño, sobre todo si es que se acaba de suprimir para la otra facultad. Esto probablemente tiene su origen en otra norma que hoy día existe en la Ley Orgánica del Banco Central, que es el artículo 35, que para emitirse estas normas en que se requiere informe previo de la Comisión para el Mercado Financiero, fija este mismo plazo, pero es para ejercer una potestad normativa, regulatoria, y yo creo que ahí se justifica. Tratándose de medidas como esta, que son para atender a situaciones de emergencia, en realidad los plazos pueden ser una camisa de fuerza y eventualmente podría a lo mejor prescindirse de eso y más bien que opere, digamos, el acuerdo que haya entre las instituciones para hacerlo de la manera más, con la mayor celeridad posible. Respecto de los mecanismos de rendición de cuentas, como efectivamente planteó el comisionado Kevin Cowan, el Banco Central tiene mecanismos de rendición de cuentas, que son básicamente hoy día ante el Senado, la Comisión de Hacienda y el Pleno del Senado en septiembre, y en esos informes de rendición de cuentas se incluyen, entre otras cosas, informar respecto de las medidas extraordinarias que haya podido adoptar el Banco Central en el año respectivo. Así se hizo con ocasión de la pandemia, digamos, respecto de todas las medidas que se adoptó por el Banco Central para hacer frente a esas situaciones y a esa crisis, y por lo tanto, si el día de mañana se ejerciera esta facultad, obviamente formaría parte de ese tipo de informes y de rendición de cuentas. Respecto de que no existe ninguna responsabilidad por parte de los consejeros si se ejerce mal la facultad, bueno, hay que recordar que los consejeros tienen mecanismos de remoción y uno de ellos es por incumplimiento de los objetivos del banco, y siempre que eso sea la causa principal y directa de un daño significativo a la economía, es una facultad que puede ejercer el presidente de la República con acuerdo del Senado. Por lo tanto, en una situación extrema en la cual efectivamente se saltaran todos los resguardos que están acá, no se cumpliera con que esto estuviera fundado en razones de estabilidad financiera, el informe de la Comisión para el Mercado Financiero no se pidiera o fuera incompleto, etcétera, y eso generara un incumplimiento de los objetivos del banco, que es la estabilidad financiera, la estabilidad de precio, y eso genera un daño significativo, eventualmente está ese mecanismo de remoción. Por lo tanto, existe la forma de hacer efectiva esa responsabilidad. Y respecto de ejemplos que se puedan dar, yo solamente voy a mencionar que esto se basa en una recomendación que hizo el Fondo Monetario, en una evaluación técnica, en que planteó la conveniencia de que el Banco Central contara con una herramienta de este tipo, pero yo creo que ahí Rosario Celedón puede explicar mejor algún ejemplo práctico que pueda ser útil. Bien, gracias. Perfecto. Yo creo que es bien importante relevar que estamos hablando entonces de un proyecto de resiliencia en el sistema financiero. Lo que estamos buscando es prepararnos para contar con herramientas adicionales que nos permitan
estar preparados en el caso que se produjera un evento de inestabilidad financiera que puede ser más allá de la banca, y por eso estamos hablando aquí de los ejemplos que se ponían acá, administradoras de fondos, administradores generales de fondos, compañías de seguro, de qué manera en situaciones excepcionales en que las autoridades financieras estimen que hay una situación de inestabilidad financiera, poder llegar con provisión de liquidez a entidades en una operación, que no es una operación puntual, es un programa de repos que va a tener condiciones financieras, va a haber un acuerdo adoptado del Banco Central que es público, en la página web se publican las condiciones financieras, los plazos, los colaterales que se van a recibir a cambio, cuándo hay que devolver esos recursos, y eso es lo que creo que más da accountability en línea. Entonces, ¿qué tipo de situaciones? Y si recordaba el fiscal el documento como que sirve sustento técnico este proyecto de ley, que esta asistencia técnica que se pidió al Fondo Monetario Internacional, que es un antecedente que yo entiendo que está en esta comisión y que también levantó el informe de la Biblioteca del Congreso, que vuelve a mirar el estado del sistema financiero y que sugiere acompañar con este tipo de herramientas adicionales. Entonces, ¿qué tipo de situaciones se podrían dar? Y el Global Financial Stability Report que publicó el Fondo Monetario ayer vuelve a recordar que es importante tener herramientas que nos permitan llegar a instituciones financieras no bancarias bajo condiciones precisas, con adecuados resguardos, con colaterales. Entonces, el tipo de herramientas adicionales en que estamos pensando, yo creo que lo que se relevó acá también de la coordinación entre autoridades financieras, contar con la visión de los supervisores, lo que nos permite también es tener un resguardo en la toma de decisión, y la forma en que se publican las condiciones de los programas creo que abordaría también la dimensión de rendición de cuentas y transparencia. Secretaria, pero también me había pedido la palabra el diputado Romero. Sí, ya. Subsecretaria. Sí, bueno, primero volver a saludarlos a todos y a todas y disculpar la demora que tenía que reemplazar al ministro en una actividad porque estoy de ministra subrogante además. No, quería solo reforzar el hecho de que, a propósito de la pregunta del diputado Romero, que esto requiere de un informe previo de la Comisión de Mercado Financiero. O sea, no es que el Banco Central por sí solo, con todos los resguardos que ya mencionó Rosario, decida, sino que aquí hay una mirada, ¿no es cierto?, de lo que está ocurriendo y la CMF, que también es un órgano colegiado, ¿no es cierto?, con una gobernanza que da bastantes garantías de su labor, es la que tiene que emitir ese informe previo. Entonces creo que hay suficiente mecanismos de check and balance, si uno quiere, a la hora de ocupar esta necesidad que además la levantó en una evaluación el Fondo Monetario, como aquí se señaló. Diputado Romero. Presidenta, en el entendido y en las explicaciones que han dado acá el Banco Central, la subsecretaria, la Comisión para el Mercado Financiero, yo retiraría esta solicitud de votación separada, pero he entendido que esto es un error o utilizar mal esta atribución generará las máximas responsabilidades políticas y las máximas responsabilidades para los consejeros y para todo el aparataje público que tome una decisión que perjudique la economía en Chile, para que quede en la historia de la ley. Gracias, presidente. Perfecto. Diputado Cifuentes. Gracias, presidenta. No me termina de quedar claro, presidenta, el contexto y un caso específico en que una decisión así pueda ser tomada. Se nos ha explicado y con abundancia de antecedentes respecto de cuál es el mecanismo y el procedimiento. Y me parece que en ese sentido está claro, digamos, que no participa solo una institución, que hay varias, en fin, que pueden detonar el proceso. Pero, ¿cuál es el caso en que operaría? Alguna denuncia a partir de quién toma una iniciativa en este sentido, si nos pudieran ejemplificar, por favor, el procedimiento. Sí, vamos a resolver las preguntas primero y ahí vamos a seguir avanzando desde la CMF. Gracias, presidenta. Yo creo que un ejemplo del tipo de situación que estamos buscando, se busca con esta ley mitigar, es lo que ocurrió justamente con la caída de Lehman Brothers y la crisis financiera del 2008-2009 en Estados Unidos, donde si bien el sistema financiero chileno no tenía problemas de créditos mal otorgados, no habría problemas con instituciones financieras chilenas,
el sistema financiero chileno sí se vio impactado por el hecho que el sistema financiero global dejó de funcionar y por lo tanto las compras de instrumentos financieros, los préstamos transfronterizos a bancos, empresas, en las semanas después de la caída de Lehman se cerraron. Eso es un shock de liquidez, donde el sistema financiero chileno, la economía chilena, como está integrada al resto del mundo, deja de recibir esos recursos, no por un problema local, sino que por un problema global. Lo que eso genera es que antes el shock de liquidez, eventualmente las entidades se vuelven más prudentes y dejan de prestar, impactando a las pymes. Algunas administradoras generales de fondos enfrentan retiros y no pueden honrarlo, amplificando el problema, etcétera, etcétera. Entonces, un shock externo se termina impactando el funcionamiento del sistema financiero chileno en desmedro de las empresas y otras entidades, personas que ocupan el sistema financiero. Entonces, no es un problema específico, sino que es un problema general. ¿Cómo se detecta esto? Bueno, el Banco Central, y por explicar en más detalle, tiene un monitoreo continuo del funcionamiento del sector financiero que reporta a través del informe de estabilidad financiera. La CMF también tiene un monitoreo continuo del funcionamiento de los actores en los cuales caen bajo nuestro perímetro, bancos, cooperativas, administradores generales de fondos, compañías de seguros. El Consejo de Estabilidad Financiera tiene un rol central en coordinar estas visiones, entidad donde se sienta la ministra de Hacienda, la Superintendencia de Pensiones, el Banco Central y CMF, y justamente se discuten esos riesgos, y son esas señales que se pudieran gatillar por parte del Banco Central, de la CMF, la Superintendencia o el CEF, que el Banco Central tomaría en consideración para activar este tipo de programas. Lo que se busca hacer entonces es que problemas globales, por ejemplo, como me pidieron un ejemplo, problemas globales de liquidez afecten el funcionamiento del sistema financiero y por lo tanto a los actores locales. Esa es la preocupación. El 2009 efectivamente eso es algo que ocurrió, y uno ve que efectivamente en Chile se usaron herramientas que en ese momento se tenían, pero otros actores efectivamente usaron facilidades similares a las que se está planteando acá. Eso, señora presidenta. Gracias. Diputado Cifuentes. Ir un poquito más, ser un poquito más desconfiado, digamos, para decirlo de alguna manera. Esto podría responder a una inquietud, por ejemplo, sobre la quiebra de las ISAPRES, o, por ejemplo, podría operar ante un retiro masivo de fondos de pensiones. Rosario, sí. Yo creo que los ejemplos que se han dado de repente de experiencias comparadas nos ayudan a mirar con perspectiva, o si uno piensa a lo mejor en experiencias anteriores en Chile, casos como en Berlín, que se enfrentaron como retiros masivos, pero de fondos mutuos, por ejemplo. Estamos hablando de una institución que, de nuevo, tiene colaterales suficientes, tiene instrumentos para darlos en garantía al Banco Central, pero que puede necesitar liquidez transitoria. Y eso puede venir por distintas razones. Puede ser por un nerviosismo por lo que está pasando en los escenarios internacionales y que se comprima la liquidez a nivel local. Pueden ser distintas situaciones, y por eso que el universo de instituciones que están puestas acá son variadas. Si se fijan, estamos hablando de administradores de fondos de pensiones, administradores de fondos, pero va más allá de la banca, que es propiamente como típicamente el banco provee liquidez. Entonces no son para instituciones en particular, es un programa. Cuando identificamos esa necesidad, son instituciones que están en condiciones de entregar esos colaterales, y lo que se busca con esto es dar cierta estabilidad y afrontar esa situación de estabilidad financiera como una medida excepcional. ¿Pidieron votación entonces del artículo? No, el diputado Romero sí la retiró, por lo tanto se entiende aprobado. ¿Se entiende aprobado entonces? Pero se mantuvo con el piso de 3 días, ¿no es cierto? Sí. Ay, muchas gracias. Sí. En la página 19. 19. Sí, hay indicación de los diputados, la señora Cid, el señor Mellado, y a continuación hay una indicación del Ejecutivo también. Ya, entonces le Las damos... dos se refieren a este número ¿Sí? 7 del artículo 64.
reemplaza el artículo 64 por el siguiente, el Ejecutivo lo reemplaza y se refiere básicamente que están cambiando las penas asignadas, la indicación. A ver, no sé si ustedes quieren que yo solo lea o ya No, conocen la lo que recomendación. podemos hacer es darle la palabra, ¿cierto?, al Ejecutivo y luego la diputada o al diputado Mellado. Perfecto. Ya. Subsecretaria. Sí, bueno, perdón. No. Lo que se busca con esta indicación, en realidad, es, como aquí se señala, generar penas por falsificación de dinero, acogiendo efectivamente las sugerencias del diputado Mellado. Entonces, eso es lo que es el trasfondo de esta indicación. ¿Diputado Mellado? ¿Está perfecto? Presidente, Sí, ¿me diputado permite? Mellado, para que explique Ya. su indicación. Muchas gracias, Presidenta. Lo que pasa es que estamos hablando del artículo, de reemplaza el artículo 64 por el siguiente. Aquí habla de restricción o reclusión, sanción de las penas. Después habla, nosotros mejoramos esta redacción porque la verdad es que habla de el Ejecutivo, dos tipos de pena. Una, el que produce el dinero, ¿cierto? Tiene de 2 años a 5 años y una multa de 6 a 10 unidades. Pero el que hace la máquina para hacer el billete tiene una multa mucho más alta que el que produce la plata, que tiene de 21 a 30 unidades tributarias mensuales. ¿Qué decimos nosotros? Nosotros decimos que debiera ser el doble del beneficio económico o la utilidad obtenida en esa conducta punible, o en caso que no fuera posible evaluarse, la multa será calculada prudencialmente por el juez. Porque la verdad es que aquí no entiendo por qué unas 6, 10 unidades tributarias mensuales, el que produce el dinero, digamos, lo ocupa, y el que hace la máquina, llamamos así, es de 21 a 30 unidades tributarias mensuales. Eso es lo primero. Y después nosotros generamos un segundo artículo dentro del artículo tercero, el número 8, de 64 bis, que habla del comiso de las utilidades, que el gobierno no coloca en su articulado el comiso de las utilidades. Por lo tanto, nos parece de toda lógica, digamos, que pudiéramos nosotros, y además nosotros le sacamos en algunas multas el menor, vamos al grado máximo de inmediato o al grado medio de inmediato, ¿cierto? En aquellas personas, porque este es algo que tenemos que parar de todas maneras, el tema de el almacenaje, distribución, circular, etcétera, todo lo que es fabricar, adquirir, ingresar, sacar al país billetes o documentos falsos, digamos. Yo creo que tiene que ser ejemplificador y no quedar a medias tintas, sino que siempre ir al máximo de la pena en que está, digamos, en ese tema. Entonces, por eso nosotros preferimos sacar los mínimos y colocar los medios en el caso del B y colocar el máximo en el caso del A en el Ejecutivo. Eso es, Presidente. Gracias, diputado. Subsecretaria. La indicación que aquí se plantea fue trabajada con el Banco Central, previo a un análisis y estudio por parte del Ministerio de Justicia también, comparado con pena y, ¿no es cierto?, delitos que sean proporcionales. Entonces, ahí no sé si le puedo pasar la palabra al Banco Central. Sí. ¿Fiscal? Sí. A ver, lo que se planteó del Banco Central era la conveniencia de modernizar este tipo penal, porque solamente contemplaba algunas hipótesis. Entonces, nosotros inicialmente o más bien la propuesta nuestra fue esa, digamos, de ampliar las hipótesis de las conductas punibles. La parte de las penas, la verdad es que estimamos que no nos correspondía a nosotros como Banco Central definirlo y más bien le propusimos al Ejecutivo que ellos lo analizaran, y entiendo que así se hizo con el Ministerio de Justicia. Ahora, dicho eso, desde el punto de vista del Banco Central, o voy a hablar más bien del punto de vista del Estado y de la Gerencia de Tesorería, lo que nos plantean ellos, es importante tener en cuenta que exista coherencia dentro del sistema penal chileno, pero también
que exista cierta coherencia con cómo se castigan estas conductas en otros países de la región. Porque lo que hemos visto es que hay bandas que se dedican efectivamente a falsificar billetes y moneda o a fabricar estos herramientales que sirven para hacer esta falsificación, que van buscando países donde cometer estos delitos. Entonces, es importante que en esto no tengamos brechas, que ojalá Chile no tenga un sistema de penas más bajo que el de los otros países, porque eso de alguna manera puede generar la base para que estas bandas prefieran a Chile por sobre otros países. Quizás no es el momento para plantearlo ahora, requiere un mayor análisis, pero algo que se pudiera a lo mejor discutir, no sé, en el segundo trámite o en alguna otra oportunidad. Pero eso lo quería dejar planteado porque es una cosa importante desde el punto de vista del Banco Central. No sé si hay más palabras sobre el punto, si no... ¿Cómo? La indicación de todas formas, ¿sí? ¿Secretaria? ¿Le parece, Presidenta, si va comparando inmediatamente, votan una u otra? Porque la verdad es que lo que cambia son las penas, o sea, ¿sí? Ok, ahí podemos ir viéndolo. A ver, sí, la grabación, exactamente. Respecto del que, el primer inciso 64, respecto que el que fabricare, ustedes lo tienen ahí, ¿sí? Exacto, el primero. Diputado Cifuentes. Aquí debiese haber concordancia con las leyes. Entonces, claro, la subsecretaria dijo que habían hecho un estudio con el Ministerio de Justicia. Supongo que ese estudio tendrá relación con la concordancia de las penas, digamos. Entonces, yo no sé si el gobierno, digamos, puede asegurar de que, o digamos, el diputado Mellado puede asegurar de que esa propuesta de ustedes está concordada dentro del Código Penal. Diputado Mellado. Presidenta, gracias, Presidenta. Nosotros lo que hacemos es tomar lo mismo que coloca el Ejecutivo, porque el Ejecutivo coloca entre 2 y 5 años y una multa. Nosotros lo que decimos es que sea 5 años. O sea, que el juez no tenga la posibilidad, porque este es un tema que va creciendo, y que se vaya directo a lo más alto de la pena. No tenga la posibilidad de tener lo más bajo. Ese es el punto, digamos, que si va a castigar va a ser la pena alta. O sea, la persona que... Y tiene concordancia, el mismo Ejecutivo colocó entre 2 y 5, nosotros decimos quédese en el tramo alto nada más, y sacamos el tramo bajo en este tema. Lo que decimos también es que en el caso del beneficio, que acá está, diría yo, mal redactado, digamos, por las penas, baja cuando la persona produce y lo ocupa, digamos, el dinero, o lo que sea, digamos, y el que produce la máquina, digamos, tiene una pena más alta, y nosotros decimos, bueno, tiene que ser el doble del beneficio económico, digamos, de lo que produce, o el juez lo tiene que determinar, porque si tiene una pena más baja el que hace la máquina de hacer billete, una pena más alta el que hace la máquina, que el que distribuye el producto que hace la máquina. O sea, si tú haces la máquina y yo hago el billete falso, y el billete falso lo tengo una multa más baja que el que hace la máquina, de acuerdo a lo que dice el Ejecutivo. Nosotros proponemos que no sea así, sino que proponemos que efectivamente sea el doble de lo que la persona, de lo que esa persona, el beneficio económico que tuvo, o en caso de que no fuera posible evaluarse el beneficio, la multa la tendría que calcular el juez. Esa es nuestra propuesta, está dentro de lo que juega el gobierno. Ya, la secretaria lo tiene comparado, así que ahí le podemos para que solicitar que lo ustedes vea. tengan una idea con qué comparar del código. Yo creo que la coherencia del código es importante. El delito de estafa, que se parece. Por favor, ¿Les puedo pedir silencio para escuchar a la secretaria, porque está haciendo la comparación con otros delitos? Ok, no hay problema. Para que ustedes sepan, el delito de estafa se sanciona considerando la cuantía de la fraudación. Si excediere 400 unidades tributarias mensuales, la pena es de 3 años y 1 día a 5 años, que es la misma que señala los diputados en su indicación respecto del que adquirir, ingresar o sacar del país, almacenar, distribuir o hacer circular objetos cuya forma o apariencia los asemejare a monedas o billetes, de manera que fuera fácil su aceptación como auténtico. Y propone cambiar entonces lo que señala
la indicación del Ejecutivo, que también la está cambiando respecto a su texto original, recogiendo lo que se habló la última vez, pero parte de 541 días a 3 años, y acá parte de 3 años a 5 años. Esa es la diferencia. Está igual que la estafa, pero el Ejecutivo parte de 541 días a 5 años. Diputado Romero. Ya. Entonces, pondrían... Diputado Romero me pidió la Sí, yo palabra. tengo una duda nomás, en que Diputado Ramírez. solamente pedirle a la Diputado Secretaría, Ramírez, de verdad. yo creo que esta indicación, la verdad es que es muy buena, efectivamente va en una línea correctísima. Solamente tengo una duda, yo no soy penalista, pero ¿esto cómo convive? Y le pregunto a la Secretaría con los delitos de falsificación de billetes o ese tipo de cosas. Lo están buscando porque yo también estaba viendo que no hubiera una, por así decirlo, exista un concurso o algo que pudiera eventualmente bajar la pena. Gracias. Diputado Ramírez y luego en la subsecretaria. No es sobre punto, ya, perfecto. Subsecretaria. Decir dos cosas. Uno, que respecto a los 2 a 5 años, creo que es importante la graduación, porque si queda solo con 5, no permite, según la tipología que aquí mismo se leyó, fijarla inmediatamente al juez un número fijo cuando es parte de su propio análisis. Pero dicho lo anterior, nosotros podemos hacer un análisis comparativo de normativa del código y traerlo más adelante para que quede, y puede quedar pendiente este artículo si le parece. Sí, no, este es un tema más complejo, así que yo también preferiría que lo dejáramos pendiente para la próxima semana. Me parece. Ya, entonces lo vemos, Aquí podemos con- seguir con sí. los otros artículos, pero antes el diputado Ramírez me había pedido la palabra. El diputado Romero. Gracias, Presidenta. Presidenta, tengo más adelante algunas dudas pequeñas, pero le adelanto que yo voy a votar el proyecto completo a favor y las indicaciones del Ejecutivo también. Entiendo que el diputado que está en la misma línea. Pero lamentablemente no podemos dar, por razones de pega aquí afuera, la unanimidad para alargar la sesión. Entonces yo le quería preguntar que cuándo vamos a continuar con la votación de este proyecto, Presidenta. ¿Si va a ser hoy en la tarde o si va a ser la próxima semana? Gracias, Presidenta. Vamos, no, es que tenemos este tema pendiente que es más complejo, requiere análisis, lo dejamos para la próxima semana, para la próxima sesión, para el próximo martes. Podemos sesionar. Vamos a intentar no hacerlo Sigamos en con paralelo. lo malo corto, porque uno quiere también estar Sí, en la lo sala, entiendo. como corresponde. Entonces, por favor, si podemos evitar, Mire, vamos, están yo otros voy a días también que revisar podemos todos los hacer proyectos y le voy a después de las pasar el 7:30 de la calendario que tarde, les si había quiere. dicho. Eso, ahí podemos conversar, ¿ya? Pero esta sesión está citada hasta las 12:30 de todas formas, así que tenemos un poquito de tiempo para seguir votando, ¿ya? Dejamos este pendiente para la próxima semana, ya. Con las indicaciones de los diputados para que las analicen. Sí, que están en la página 20 y 21 comparado que nosotros les podemos compartir. Entonces quedan pendientes. ¿Sí? Entonces, a continuación vamos a pasar a la indicación. Bueno, hay unas proposiciones hechas llegar a la comisión. Están a pie de página, porque algunos se han ingresado por el Ejecutivo, las quiere considerar. No las voy a leer. Están a pie de página, yo como a partir de la página a partir de la página 49, a pie de página tienen las proposiciones de OrionCop. La próxima indicación de los diputados, también, señor Mellado y la señora Cid, está en la página 54. Sí, esta... Una consulta, Diputado Sepúlveda. Ya.
Es así. ¿Cuál es la que van a retirar? La La de página creo que 54. agrandaba el universo beneficiario. Esa es la Pero que me están falta retirando. una, la de la página 49. Esa es otra Presidenta, indicación. quería yo la Diputado Sepúlveda. No, lo que pasa es que la secretaria señala que hay unas indicaciones ingresadas por Oriencop, No, son propuestas, pero no hay pero indicación. no la acogió el Ejecutivo, no No. la hizo propia, ningún parlamentario parlamentario. ingresó algo similar. No, ¿no? por lo tanto no la vamos a leer, simplemente la tienen a la vista. 49, sí. Diputado Cifuentes y luego diputado Naranjo. Ah, perfecto. No, Presidenta, no. Es una cosa de forma. No quiero cuestionar a nadie, pero no corresponde que en el texto que tenemos a la vista estén puestas estas indicaciones o suposiciones o propuestas de Oriencop. Lo digo porque el día de mañana la SOFOFA u otra institución, estamos viendo un proyecto y también. Es una cuestión de forma, porque Sí, lo que pasa es que la comisión les dijo que le hiciera llegar proposiciones está bien, y no las secretaria, iba a colocar está en bien, ninguna otra parte que no fuera ahí. pero esas indicaciones o las asume uno y las presenta como tal, pero es una cuestión de forma, no corresponde, porque insisto, el día de mañana cualquier otra institución, la SOFOFA, la CNA, entonces no, es una cosa de forma, no quiero llamar la atención, pero no corresponde. Diputado Soto. Sí, en la misma línea, Presidenta, creo que, a ver, en estricto rigor esto no son indicaciones. No Por son lo tanto, indicaciones. no tienen que estar en el comparado. Son proposiciones. Ustedes la querían hacer Por lo propia o en tanto, Presidenta, yo creo que en estos casos, para futuro, no estoy haciendo un punto ni una polémica de esto, pero para futuro sería bueno que este tipo de recomendaciones a lo mejor se entregaran en una minuta por separado, que esté a la vista y que esté a disposición de la comisión, pero no dentro del trámite formal de un proyecto de ley. Ok, así será. Entonces, para la próxima oportunidad. Continuemos. la página 49 está la indicación siguiente de la diputada señora Cid y Mellado. Lo que hace es reemplazar en el texto del Ejecutivo en lo que fuere compatible con su naturaleza, agregándole lo que será establecido mediante normas de carácter general y se está refiriendo al artículo 87. No, usted retiró una anterior. A la 49 también. ¿La 49 o las dos? Ah, que me dijo la siguiente, la 54. Ya, entonces esta está esa también retirada. está retirada y por lo tanto entra Pero dentro... ahora solamente esa. No sé que haya retirado el otro que viene. Entonces ahora... Entonces aprobada porque está dentro de los artículos que ya habíamos es. aprobado. Perfecto. Sí, Ya. de acuerdo. Y ahora la página 54, Presidenta. 54. Es la otra indicación del diputado. No, esa no. Por eso esta amplía los beneficios. Si ustedes la quieren, yo la leo, pero no. En la página 54. Ya, le voy a leer la indicación de los diputados. También tendrá acceso a dichas facilidades de financiamiento y refinanciamiento las cooperativas con patrimonio efectivo no inferior a 600.000 unidades de fomento, solo cuando el Banco Central emplee medidas de liquidez excepcionales para hacer frente a restricciones de crédito a nivel nacional. Esta indicación es inadmisible, Presidente, en función del artículo 65, inciso tercero, por tener incidencia presupuestaria, pues ampliar los beneficiarios. Diputado Mellado, sí. Presidenta, muchas gracias. Esto va en la línea de lo que hablamos anteriormente también, porque hay un sistema financiero que tiene que ser rescatado en un momento de crisis, ¿no? Ese es el concepto general, macro. Aquí lo que estamos diciendo es que lo que dice el proyecto que para que la comisión que alcance y mantenga permanentemente un patrimonio efectivo no inferior a 800.000 unidades de fomento podrá solicitar al Banco Central acceder
a la facilidad de financiamiento y refinanciamiento, que éste se encuentre facultado a tocar conforme a la ley, bla, 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 bla. Pero aquí lo que decimos, si efectivamente hay un problema en algunas cooperativas, por ejemplo, en el momento del problema puedan tener un patrimonio efectivo no inferior a 600.000 unidades de fomento, o sea, bajar el umbral en el momento de crisis, que no baje a cero, pero que baje algo el umbral para poder ayudarla a rescatar al sistema, digamos. Entonces, lo que estamos diciendo, sé que esto va a parecer inadmisible, pero permitirá ayudar en las circunstancias que se encuentra un mayor número de cooperativas de ahorro y crédito, lo que está pensada la norma original, agregando incluso más flexibilidad necesaria para enfrentar una crisis financiera. Porque lo que estamos viendo aquí en el momento de la crisis financiera. Entonces, en el momento de la crisis financiera, obviamente, poder bajar el patrimonio, el patrimonio efectivo entre 800 y 600 para poder ayudar con flujo, digamos, y salvarla de ese momento, porque si tiene menos de 800 de patrimonio, por ningún motivo, según la norma del gobierno, no va a poder ayudarse a la cooperativa y puede quedar una estampida también en el sistema general, Presidenta. Hacia allá va la indicación. El diputado Cifuentes primero me había pedido la palabra y luego la subsecretaria. Perdón, la Sí, ministra. Presidenta, yo tengo dudas de la inadmisibilidad aquí porque de lo que estamos hablando es de, claro, se aumenta la cobertura, pero esto es en base a crédito, no es, y es un crédito que se retorna, como lo hemos analizado en varias circunstancias, por tanto no hay gasto adicional del fisco en esta materia. Y en todo caso, yo comparto absolutamente el objetivo de la indicación del diputado Mellado. Creo que además es difícil medir el efecto del impacto de la crisis, de por qué poner 800 como límite, digamos, y no 600 o 300 o 400, cuando efectivamente frente a una corrida o a un caso excepcional como los que hemos visto aquí, esas cooperativas se van a ver claramente afectadas y probablemente más afectadas incluso que las más grandes. Entonces, quisiera que se votara la inadmisibilidad, Presidente. Sí, la subsecretaria me había pedido primero la palabra y después continuamos. Bueno, quizás primero hablar de la inadmisibilidad, porque nosotros consideramos que inadmisible y después, si quieren, podemos continuar con el debate del monto, porque son 800.000, etcétera. Pero respecto de la inadmisibilidad, nosotros coincidimos con la mesa, porque efectivamente le da más atribuciones al Banco Central para extender los servicios de liquidez a un universo mayor de cooperativas. Y esto no, aunque alguien diga sí, pero me devuelven el crédito, esto tiene que ver con aumentar pasivos contingentes y un mayor riesgo de no pago. Y eso sí le incide, por supuesto, a la labor del Banco Central. Por tanto, es inadmisible, a juicio del Ejecutivo, esta indicación. Secretaria también me había, ¿no? No, disculpe. Ah, sí, verdad, de la secretaría. Perfecto. Diputado Romero. Presidenta, yo creo que la atribución está entregada a la posibilidad que se le otorguen a una determinada entidad, por lo tanto, subir o bajar un monto para que puedan acceder, la verdad, a las cosas que no me parece que sea calificable, inadmisible. Ahora, independientemente de eso, yo comparto lo que dice el diputado Mellado, o sea, no es posible que a lo mejor, para que zanjemos esta duda, el Ejecutivo haga suyo esto, y en definitiva esta norma le favorezca también a aquellas cooperativas que requieran de más ayuda del Estado. Gracias. Vamos entonces, primero resolvamos el tema de admisibilidad. Bueno, a mi juicio, diputado Sepúlveda. Que la admisibilidad, yo quisiera preguntar por qué la cifra de 800.000, porque eso puede resolver el tema de la admisibilidad, porque al final del día se relaciona. Y para mí es importante poder saber, me pueden decir a lo mejor, miren, ¿sabe que no hay ninguna cooperativa de ahorro crédito que tenga un patrimonio menos de 800.000 unidades de fomento? ¿O es el requisito para que sea cooperativa? No sé. Sería bueno que me explicaran por qué 800.000 tiene a lo mejor un guarismo que a lo mejor explica algo que nosotros no lo sabemos y por lo tanto tiene una lógica más allá del tema de la admisibilidad sobre 800.000 y 600.000, digamos.
solamente voy a dar mi opinión respecto al tema de la admisibilidad para ver si es que efectivamente es o no, y así vamos al fondo. Yo respecto a la admisibilidad concuerdo con el criterio de la Secretaría, por lo tanto, si es que se quiere evaluar el criterio de la mesa, es decir, yo considero que es inadmisible, se tiene que solicitar la votación. Así que eso lo dejamos como establecido y pasamos ahora al tema de fondo. Perfecto, no hay problema. Si le parece, primero entonces despejemos ese tema y ahí pasamos al fondo. Entonces se pone en votación. Para usted se relaciona, ya, ok, entonces pasemos a escuchar. Pero está bien, cada diputado si quiere tener un criterio para poder votar, está bien. A mí me parece prudente poder tener toda la información. Ministra. Sí, muchas gracias, presidenta. Efectivamente, para los que somos economistas, creo que es importante para votar la admisibilidad, el tener toda la información y no tener asimetrías de información entre el Ejecutivo, lo que propone el Banco Central y lo que están planteando en esta indicación. Creo que aquí el foco del proyecto tiene que ver, ¿no es cierto?, con un objetivo específico de estabilidad financiera, ¿ya? Más que de acceso o no acceso a crédito. Creo que eso también es importante ponerlo y de hecho parte de la discusión que se tuvo previamente en el artículo que se solicitó votación por separado daba cuenta de aquello, ¿no? De riesgos que tienen que ver con estabilidad financiera. Y por tanto la asistencia técnica que se mencionó acá del Fondo Monetario Internacional establece claramente que este tipo de financiamiento tiene que darse únicamente a instituciones que sean asimilables a los bancos. Y por eso este proyecto de ley se abre, ¿no es cierto?, a las cooperativas y con un cierto monto de patrimonio, que lo que da cuenta, ¿no es cierto?, bueno, sabemos las cooperativas que existen en Chile, que de alguna forma son asimilables al banco y por tanto, ante un riesgo de estabilidad financiera, son ellas las que tienen que ser cubiertas con liquidez. No sé si desde el Banco Central quieren agregar alguna información adicional. Perfecto, tiene la palabra. Gracias, subsecretaria, por su intermedio. Yo creo que efectivamente el umbral de 800.000 UF encuentra su origen en esta asistencia técnica del Fondo Monetario. 800.000 UF, el patrimonio mínimo para constituir un banco, no significa que ese sea el nivel de patrimonio que tienen los bancos, que es muy superior, y creo que en la sesión anterior desde la Comisión para el Mercado Financiero nos dieron cuenta de cuál es la realidad de las cooperativas fiscalizadas por la CMF hoy día y dónde están ellas en patrimonio, y entiendo que habían alrededor de 3 que estaban como en ese umbral. Pero yendo al punto de fondo, nuestro entendimiento es que efectivamente aquí se está extendiendo una atribución del Banco Central. Estamos discutiendo medidas de provisión de liquidez, que es exactamente lo que conversamos hace un minuto cuando estábamos analizando esta facultad del artículo 36 bis, que sería un mecanismo para otorgar provisión de liquidez en situación excepcional con resguardos suficientes porque hay un colateral y en ese universo podrían entrar las cooperativas fiscalizadas por la CMF. Entonces me parece que la preocupación que se plantea está abordada desde esa dimensión. Acá no hay una visión de rescatar a una institución en problemas, sino hay una visión de cómo otorgar liquidez en situaciones que lo meriten con resguardos suficientes para el patrimonio del banco. Yo creo que el entorno de rescate de una situación de una cooperativa en problemas, volvemos a las herramientas que tienen que ver con los mecanismos que hay de regularización, el día de mañana, cómo abordar ese tipo de situaciones, en que este proyecto de ley también tiene algunas propuestas que van en esa dimensión. Diputado Cifuentes. Cierto, yo aquí quiero hacer dar una opinión un poquito más política respecto a este tema. A mí me parece que argumentar que el Fondo Monetario Internacional fijó el límite de 800.000 UF me parece al menos liviano, sin que además se explique cuál es el criterio. O sea, no estamos haciendo política aquí, estamos aceptando un criterio de un organismo internacional que fija una norma que yo no conozco. Segundo, me gustaría argumentar lo que ocurre en los países desarrollados con las cooperativas, porque aquí estamos hablando finalmente de riesgo, presidente. Y cuando uno quiere respaldar a las cooperativas de este carácter, que amplían el mercado, que incorporan nuevos beneficiarios, que hoy día no son bancarizables desde el punto de vista del crédito, no así de la tarjeta, de la cuenta RUT o de otras cosas,
Lo que estamos es limitando nuevamente y estamos encareciendo el crédito. Porque claramente, cuando uno disminuye el riesgo, lo que hace es abaratar el crédito, ¿no? Pero aquí, para cuidar al Banco Central, lo que hacemos es perjudicar a las pequeñas cooperativas. Me parece que estamos en el sentido estrictamente al revés de lo que corresponde hacer. Y una lógica de Estado social de derecho en esta materia lo que implica es proteger a los pequeños consumidores, pues aquellos que no pueden acceder a créditos del banco porque tienen mayor riesgo, ¿no es cierto? Bueno, esa misma lógica la estamos aplicando en esta materia. Me parece que es absolutamente insostenible. Creo que es ligero el argumento que nos entrega el Ministerio y el Banco Central. Me gustaría, Presidenta, dejar este punto pendiente, por favor, para que ellos nos puedan enviar el informe del Fondo Monetario Internacional y especialmente en el punto que dice relación con las 800.000 UF. He dicho, Presidenta. Bueno, por lo menos quedó claro de por qué tenemos un guarismo, porque en un guarismo hay que ubicarse, ¿no? Y bajo el mismo criterio uno podría decir, ¿por qué 600.000 y no la dejamos en 100.000, ¿no? Pues si nos vamos a poner regalones, pongámonos regalones bien y encuentro que a lo mejor 600.000 es mucho, la exigencia y 100.000. ¿Ah? Entonces, tenemos que llegar a un punto de equilibrio y obviamente hay un dato que entregan que es un punto de partida, no es el mínimo, es el punto de partida, exigencia que tienen las instituciones financieras, pero entendiendo que es una atribución del Ejecutivo, fija el monto, es mala política inclusive que nosotros lo tratemos de rebajar a priori, porque no es solamente porque cumpla con ese requisito de los 600.000 de patrimonio, sino que además se requiere un informe positivo, digamos, de que se puede acudir, no es obligatorio. Y si uno baja patrimonio, si la duda persiste de las instituciones que van a tener que valorar eso, no estaríamos ayudando a las instituciones porque finalmente simplemente a lo mejor no se les va a entregar esta ayuda, no es algo que lo obligue. A eso me quiero decir. Por lo tanto, si uno bajara la exigencia de patrimonio, lo que a lo mejor pensamos que es una ayuda termina siendo una complicación porque ante un riesgo mayor en términos del apoyo a un problema de liquidez, no un problema de solvencia, a lo mejor los informes que van a emitir las instituciones que participan de este proceso no van a ser positivos. ¿Ah? Pero hay que ubicarse en un número. ¿Por qué 600.000? La misma pregunta que uno pudiera hacerle al Ejecutivo sobre los 800.000, yo se la hago a los 600.000 y ¿por qué no 200.000, 400.000? Bueno, efectivamente, por lo menos hay un parámetro que nos coloca en ese guarismo. Y sin hacer referencia al trabajo, felicitar el trabajo de la cooperativa Orincom, una cooperativa que ha estado participando en el proceso, que están ahí las indicaciones, no hace cuestión sobre el guarismo, ojo, hace cuestión sobre otros aspectos. El guarismo lo mantiene. El guarismo lo mantiene y la verdad es que yo me preocuparía, ¿qué cooperativas de ahorro y crédito a lo mejor tienen un patrimonio en los 600.000? Porque si uno se fija en el guarismo, uno se coloca en una cifra, a lo mejor habría que evaluar cuáles están en el rango de los 600.000 o abajo o arriba, etcétera. Yo tengo la impresión que a lo mejor esta norma es la que finalmente incorpora a todas las cooperativas como exigencia para funcionar. No tengo el dato de cuáles eventualmente podrían estar quedando fuera de una ayuda de esta naturaleza a propósito de los 800.000 unidades de fomento o 600.000 unidades de fomento. Bueno, este tema, dado que ya estamos en la hora, vamos a dejarlo pendiente también. Así que vamos a retomar la sesión. Ahí yo les voy a entregar un calendario. Yo tiendo a pensar eso, pero lo vamos a terminar de ver en el almuerzo. Así que muchas gracias al Ministerio, al Banco Central y también a la CMF. Sí.